Stele.tv. Lo mejor que puede hacer un hombre cuando ve a una mujer besar a su hijo, cuando ve a una mujer romperle la cara al invierno y partirse la espalda por el resto, es apartarse, observar atentamente, ponerse en pie. Decía Escándar que mirara donde mirara, solo veía mujeres luchando, mujeres cargando, mujeres abriendo, mujeres curando. Madres que se crujen el alma agachándose para quitar las piedras que le salieron a tu camino, para que yo no tropiece. Las verás siempre dispuestas, lobas que amamantan, cuidan a sus cachorros, cuidan todo, madres de brazos abiertos, de pecho abierto, de alma abierta. Son perfectas por el simple hecho de existir, de haber nacido, de devolver ese regalo dando a luz otra vida. Deberías aplaudirlas al verlas pasar, limpiando el mundo con sus hijos, con febrero a la espalda, a cargo de la casa, a cargo de la producción, a cargo de la vida. Están en todas partes, abriendo el camino, trayéndote luz, borrando de tu frente los fantasmas. Mujeres a las que les clavan los codos para que no asciendan en el orden social fijado por los hombres, porque se deben al hogar. Mundo de hombres, mujeres frenadas, mundo patriarcal, mundo enfermo, mujeres lanzadas afuera, mujeres sin Edén, limitándose a amar y a ver la distribución desigual del poder y a seguir amando. Mujeres que aman, división sexual del trabajo, mujeres que aman, obstáculos para avanzar, trabajos no remunerados, querer y callar, mujeres que aman, competentes pero que no destaquen, mundo patriarcal, mundo enfermo, mundo enfermo, mundo enfermo. Mujer anuncio para que tú disfrutes, para que tú la mires, mujer objeto, mujer bombardeada, la dictadura de los cosméticos, complejos y más complejos, ventas y más ventas. Mujeres a las que obligamos a ser madres, amantes, florero, costilla, cenicienta, cocineras, putas, educadoras, costilla de Adán, felpudo 24/7, siempre perfectas, costilla culpable, pecado original, siempre preparadas como yo lo desee, como deseen los hombres, siempre a mano. Y no solo costilla, y no solo María Magdalena, y no solo burdel, también burka, Juana la loca, también alación, Juana de Arco, matrimonios acordados, también Penélope, Casandra, también Pandora, también la culpa, no solo costilla. Violencia doméstica, con golpe o sin él, justificaciones, costumbres, excusas, normas sociales aceptadas, aceptadas por todos porque no tenemos el valor de reanudar el mundo con ellas al mando, con nosotros al mando, con todos al mando, tribunales que exculpan. Si no las ves, eres un imbécil. Están luchando, partiéndose el alma por todos. Muchos lo dicen, que si ellas gobernaran el mundo no habría guerras. Ninguna impulsaría a matar al hijo que otra mujer hubiera llevado en su vientre, porque solo ellas conciben el dolor sin fin de perder a un vástago. Nunca despojarían a otra madre del milagro de serlo. Nunca. Nunca lo harían. Yo solo quiero que descansen, que las dejemos descansar, que este siglo poco a poco les devuelva lo perdido, sus horarios, que dejen de limpiar nuestro camino, de resolver nuestro crucigrama, y ya tienen bastante con los suyos, sus fantasmas, que olviden ya los míos, los tuyos. El espejo de Frida, el espejo de Szymborska, el espejo de Rosa Parks, las madres de la Plaza de Mayo, Mafalda, Femén, Simone de Beauvoir, madres en lucha contra la historia, las manos de la Madre Teresa de Calcuta, Indira Gandhi, Victoria Kent y su mirada al preso, el ejemplo, la senda marcada. Madres, mujeres, hermanas, parejas, compañeras, eternas, compañeras, milagro, compañeras, sin dueño, compañeras, siempre, compañeras. Lo mejor que puede hacer un hombre cuando ve. Sí. Ok. Tú tranquis, relájate. Hola amigos. Allá atrás están. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Aide Rocha y estamos en Palabra de Mujer. Bienvenidos a este su espacio en donde vamos a hablar de temas de mucho interés para las mujeres y todos los géneros que se quieran sumar. Vamos a tratar temas de interés colectivo y vamos a tener siempre a los mejores expertos en todos los temas que vamos a tratar en este su programa. Y en esta ocasión tenemos como invitados al productor de cine Pablo de Antuñano y a la abogada Carla Velázquez. Gracias, un placer, Carla. Aide. Muchas gracias, Aide, Bienvenidos. por la oportunidad. Bienvenidos. Me gustaría hablar un poco de lo que hace Carla principalmente. Carla es abogada y especialista en procesos de incidencia en América Latina y el Caribe. Y me gustaría que hablaras un poco de lo que es tu trabajo, Carla, aquí en México, en la empresa en la que tú estás representando.
Sí, yo trabajo para una organización internacional. Su nombre es el Instituto Nacional Demócrata. Trabajo allí como directora para la participación ciudadana tanto en América Latina y el Caribe, y por ello la experiencia en varios países de la región. Tenemos a Pablo Antuñano, que es productor de cine, productor de música, teatral, y además es un gran activista, y también acaba de hacer una película muy interesante que viene al tema que está manejando Carla, y por eso es que los invité en esta ocasión. Pablo, por favor, me encantaría que nos hablaras un poco de tu trabajo. Hola, pues muchas gracias, Carla, un placer compartir Igualmente. el set contigo. Primero, pues agradecerte, Aide, la posibilidad de que nos tomaras en cuenta para tu primer programa, de hacerte las mejores de las vibras. Sabemos que eres una mujer muy talentosa, muy inteligente, y no tengo duda de que este espacio va a ser una gran ventana para muchas mujeres, para hombres también, para todos los sectores y géneros, como ya lo señalaste. Y hacen falta espacios donde se puedan reflexionar de temas de alta relevancia, como el que hoy nos invitaste a tocar a Carla y a mí, que tiene que ver con los asuntos de violencia hacia las mujeres, que tiene que ver con los feminicidios. Y bueno, del trayecto del programa vamos a estar reflexionando un poco desde las experiencias que Carla conoce en otros países de la región, y particularmente, bueno, a mí me tocó en los últimos meses realizar un proyecto cinematográfico en la materia. Fue El Estado, es un largometraje que relata un feminicidio que es basado en 30,000 casos reales, es decir, es un modus operandi regular, infelizmente, en este país y en muchos países. Ahora Carla nos dirá cómo están las cosas en otras latitudes. Pues es un tema que es prioritario en la agenda pública del país, incluso yo diría el tema más importante. Cuando hay unas cifras tan escandalosas en el país, pues es importante tomar acciones. Y es por eso que nosotros diseñamos un modelo que denominamos Plan Minerva, que es el diseño de una plataforma, una política de Estado que tiene como objetivo erradicar el feminicidio. Claro, no por arte de magia, no de un día para otro, pero sí son medidas institucionales, intersectoriales, no solo gubernamentales, sino civiles, empresariales, de todos los integrantes y componentes del Estado, que tienen un tramo de responsabilidad relevante para poder influir o incidir en la transformación de una realidad que queremos cambiar. En este caso, el objetivo toral, pues es que no puede seguir habiendo mujeres asesinadas en ningún lado, y bueno, lo que nos toca ahora a nosotros en nuestro ámbito de competencia inmediato, pues es provocar una discusión rápida, que nos lleve a acciones que se ejecuten, que se pueden ir perfeccionando sobre la marcha, pero que nos permitan poner un freno inmediato a un fenómeno delictivo que, en mi opinión, es de los que más ofende a la sociedad, como es el crimen hacia las mujeres. Y bueno, alrededor de ese proyecto podemos ir en el transcurso del programa versando, si ustedes están de acuerdo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Tengo una pregunta para ti, Carla, que es, ¿por qué ahora y por qué las mujeres? Hay dos temas que Pablo tocaba allí centralmente y que la película aborda, y el nombre de la película es bien significativo y fue El Estado. Y yo creo que esa es una visión que hay que dar para poder abordar el tema de la violencia política en contra de las mujeres, y no solamente política, sino además la general, la que se gesta desde las situaciones del hogar. Y allí, ¿qué podríamos decir? Y creo que es interesante de distinguir. Hoy en día se distingue entre feminicidio y femicidio. Y hay algunos que dicen, y algunas que dicen, que el femicidio es cuando el Estado no se ha abocado a través de políticas públicas, a través de un presupuesto importante y de adaptar una estructura que disminuya la impunidad en los casos de la violencia en contra de la mujer. Porque vemos nuevamente que no solamente hay violencia política,
y es evidente como consecuencia de la violencia generalizada de la cual es víctima la mujer. Lo que conversábamos antes, y es bien interesante, es que veíamos, y yo creo que esto tiene que ver con las convenciones que se habían, no solo las convenciones, sino los compromisos de los organismos multilaterales de protección y defensa de derechos humanos, en que pareciera que se hubiese disminuido la violencia en contra de la mujer. Y lo que vemos hoy, de manera alarmante, es que hay una cantidad de niñas, adolescentes, que están siendo víctimas en todos los países de la región, no solamente en México. Por eso el tema hay que abordarlo para salir de las fronteras, hay que compartir experiencias buenas de otros países y tratar de incorporarlas para hacer un diagnóstico mucho más sustancial, más de mediano y largo plazo, porque tú decías algo al final y es que efectivamente, y lo relaciono con el tema de la democracia, que es la base de mi trabajo, es que si tú no incorporas a la mujer real y efectivamente, no hay democracia. Entonces no solamente no hay democracia porque no hay separación de poderes o porque hay corrupción, por los temas que debilitan a la democracia. Pero un tema que debilita a la democracia y que no se ha tomado con la seriedad del caso es la no incorporación de la mujer. La no incorporación real y efectiva de la mujer. De acuerdo. Sí, incluso, Aide, si me permites, esta idea que Carla plantea respecto a la institucionalización y presupuestación de las acciones gubernamentales es fundamental, porque un fenómeno como este no se va a erradicar con discursos, ni con estudios estadísticos, ni con publicaciones, incluso ni con películas. Es importante que haya políticas públicas claras, orientadas a la erradicación de este tipo lo diría en asertivo, más bien a promover relaciones respetuosas y equitativas. Creo que vamos a ir a un corte, me parece, Aide. Vamos a corte y regresamos, pero yo quiero hacerles una preguntita. ¿Qué podemos hacer como sociedad nosotros si el gobierno no nos está apoyando? Eso es muy importante. Regresamos. Gracias. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. Astele.tv.
retomamos nuestra pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Ya que no veo muchas garantías por parte del gobierno. ¿Cómo es que nosotros podemos ayudarnos y podemos ayudar a las demás mujeres a que ya no suba esta incidencia de feminicidios? La palabra te la doy a ti, por favor, Carla. Sabes que y eso es una oportunidad para hablarle al público de una campaña que promueve mi organización, el Instituto Nacional Demócrata, desde hace ya casi 2 años. Se lanzó esta campaña en Nueva York y ha sido replicado en varios países de América Latina. La campaña se llama No es el costo. Y no es el costo, ¿por qué? Porque no es el costo que si tú quieras participar políticamente de manera activa, se te den los municipios más perdidosos, se te otorgue menos presupuesto de campaña, se te otorgue menos tiempo de televisión en campaña, sin expresar aquí las frases a veces bien descalificativas de las mujeres que además tienen y se exponen a una mayor violencia cuando son candidatas. Y yo creo que esto sí lo vinculo efectivamente a qué podemos hacer todos como sociedad, porque la campaña de No es el costo además tiene una serie de acciones que están relacionadas a lo que pueden hacer los diferentes sectores de la sociedad civil, empresas, medios de comunicación, la iglesia, en los tribunales de justicia. Cada uno de primero la estructura del Estado y luego de quienes componemos la sociedad civil tenemos una responsabilidad. Y eso pasa hasta por en nuestra vida diaria que distingamos cuando, por ejemplo, hacemos chistes que tienen y que colocan a la mujer en el centro de la descalificación. Y esto no significa ni ser amargados, ni no reírse, ni dejar de tener una vida divertida. Pero el bullying, el centro de tu comicidad no puede ser siempre la mujer. Y eso lo pongo solo como ejemplo. El identificar esos espacios donde solo tomas a una de las dos partes, sin hablar de todas las demás formas de expresión de la sexualidad, como el objeto de la burla social. ¿Qué es lo que creas? Si la educación es lo que te hace ser. Entonces, y creo que Pablo debe tener desde su trabajo cinematográfico Desde esa óptica. un montón de experiencias donde a veces uno dice cosas que no entiende, que afectan el rol que se nos ha dado y sí, efectivamente nos ponen en una posición de mucha desventaja. Sí, bueno, atendiendo a esa misma pregunta, yo pienso mucho siempre en lo local, ¿no? Es decir, que ante un problema que es global y que ocurre en muchas partes del mundo, las acciones locales cuentan mucho en esta dinámica de poder compartir experiencias. Yo veo tan solo, por ejemplo, en este set, Carla, que con la experiencia que ya nos ha compartido, que ha profesionalizado a grados muy, muy relevantes la incidencia social, el análisis de las políticas públicas, incluso esta campaña que nos cuenta, pues habla de procesos ya muy sofisticados, digamos, de participación desde la sociedad civil institucionalizada. En el caso nuestro, pues como una productora social, pues aportamos lo que se puede en términos cinematográficos. Hemos también presentado una plataforma para llamar a todos los sectores a tomar acciones concretas que ahí desglosamos en favor de la equidad. Pero también voy a poner tu caso, Aide, porque tu caso es muy relevante. Tú eres una mujer profesionista, eres mercadóloga, te has desarrollado en el ámbito editorial, te has desarrollado en el ámbito inmobiliario, tienes también una faceta artística muy, muy importante, tienes 2 hijos adorables, en fin, y con toda esa experiencia, tú lo que hiciste fue hacer un programa de televisión para darle voz a las mujeres, y esa es tu gran aportación al sector. Entonces, en resumen, yo diría, cada quien desde donde está, el objetivo es poder hacer algo positivo en favor de una relación basada en la equidad, basada en la paz, en el trato digno, y en esa medida, si cada quien hace lo que puede, pero lo hace ya, pues seguramente estaremos contribuyendo a un mejor mundo. Bueno, opino que todos tenemos la obligación de ayudarnos y de correr la voz, de protegernos, de
de no crear y acunar machismo en nuestros hogares, que eso es algo que estaba escuchando ahorita de Carla, ¿no? Cómo es que en América Latina se replica de una y otra manera el machismo, la burla, los chistes de mal gusto, las mujeres que nada más servimos para atender la casa, para tener hijos. Bueno, eso es algo que se replica y se replica y se replica, y es algo que a mí me saca completamente de contexto, ¿no? Las mujeres tenemos muchas facetas, trabajamos, estudiamos, somos madres, somos hijas, cuidamos a nuestros padres, y no puede ser que se nos siga tratando así. Entonces, yo he estado en una búsqueda para encontrar apoyo por parte de personas como ustedes que pudieran aportar ideas, opiniones para que esto ya no suceda. Pablo, ¿qué me podrías decir al respecto y qué esperas con tu película, que en un momento más vamos a sacar al aire? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Con qué fin la hiciste? Bueno, nosotros pensamos, porque además no es un proyecto solo personal, es un equipo muy amplio el que intervino en este proyecto. El objetivo que perseguimos es tomar acciones, es decir, pasar de comentar los temas, pasar de analizar, de escandalizarse cuando ves en el periódico qué pasó. Entonces, nosotros dijimos, a ver, el tema número 1 en este país y en muchos países, porque además somos el país número 4, ¿no?, en feminicidios. Hay otros países todavía mucho que atraviesan por más violencia, pero el objetivo nuestro y que perseguimos todos los días es cómo hacemos para frenar esa violencia en una política intersectorial de reducción de daño, de parar en seco este fenómeno tan lamentable. Y después, en positivo y en asertivo, decía yo, cómo podemos construir comunidades de paz, cómo podemos construir relaciones basadas en la equidad, en donde transverse por todos lados. Carla decía algo muy interesante, pues si no hay un presupuesto asignado a todas las... ¿En qué atraso estamos en México, por ejemplo? Estamos en el atraso en donde creemos que la política pública hacia las mujeres la hace el Instituto de las Mujeres y solo al Instituto de las Mujeres le dan dinero. Entonces, no hay una política financiera transversal en donde todos, el transporte, el deporte, el desarrollo económico, puedan tener acciones asertivas, claras y directas en favor de las mujeres, por un lado. Y por otro lado, también en el sistema electoral, pues siempre se encuentra la manera de ver cómo, pues si hay el 50% que ahora hay de espacios, lo que hace Carla me llama mucho la atención porque es así, pues denle los distritos más difíciles donde se va a perder o donde casi no va a haber presupuesto. Entonces, estamos como en un esquema de simulación de equidad. Exacto. ¿Por qué? Pues porque no estamos convencidos de realmente reconocernos unos a otros como géneros en igualdad de circunstancias, en igualdad de derechos. Y en ese sentido, pues creo que campañas como la que hace Carla y otras más que desde la sociedad civil se van gestando, pueden ayudar a que el gobierno cada vez más tome con seriedad el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. No sé tú cómo lo veas, Carla. Y sabes que el tener hombres que reconozcan, que estén sensibilizados con la causa, sin pensar que eso supone que le estamos quitando poder al hombre. Y yo siempre en las charlas, en los talleres o conferencias que doy, siempre le digo a los hombres que están allí, cuando las mujeres en los diferentes países hemos logrado que se nos haya otorgado el voto, por ejemplo, nunca pedimos que se eliminara el voto del hombre, pedimos que se nos otorgara a nosotros. Y eso es lo mismo que estamos solicitando ahora. Mayor respeto, mayor inclusión, cuando se distribuyan las cargas y los roles adjudicados tal vez erradamente se reconstruyan, vamos a tener una sociedad mucho más sana. Cuando nosotros estudiamos los números y vemos quiénes son los que atacan, por ejemplo, en colegios, quiénes un día se levantan, y obviamente ese proceso psicológico no pasó de un día para otro, es realmente una enfermedad social. Pero cuando uno lo ve en números, uno ve que son hombres. ¿Quiénes cometen la mayoría de los actos criminales? Hombres. Y eso no es justo para otros hombres. El caso de Pablo que tenemos aquí, que reconoce el rol de la mujer, que
que además son personas productivas para la sociedad. Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos, tanto de las mujeres como de los hombres, el entender que tenemos unos roles y que esos roles son compartidos. Y hay que trabajar un tema de perdón, definitivamente, porque y yo creo que esa violencia desmedida que estamos viendo y que pensábamos un poco disminuida, tiene que ver con que el hombre no ha sabido un poco aceptar los avances de la mujer. Y allí creo que hay una responsabilidad de todos en decir, esto no es que quítate tú para ponerme yo, es que estemos todos allí. Bueno, también depende mucho, es que es el núcleo familiar lo que determina que esas conductas hagan el comportamiento de los hombres agresivos, ¿no? Si ven en su casa que la mamá es maltratada, que la mamá que la golpean, la tratan mal, pues obviamente él va a replicar en muchas ocasiones. Otras veces pues se convierten en adultos diferentes. Pero sí todo depende del núcleo familiar y siempre hago mucho énfasis en eso. Fíjense muy bien en qué ejemplos están dando a los hijos, porque a veces la misma madre lo convierte en eso y eso es muy triste, definitivamente, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir a corte. Les voy a dejar una pregunta. ¿Por qué niñas de 15 y 17 años? Y esto es para ti, Carla. Ahorita regresamos. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.
vamos con nuestra pregunta, ¿por qué niñas de 15 y 17 años, Carla? Sabes que allí hay un fenómeno interesante para darnos cuenta, no solo como sociedad civil, sino para que el Estado, las estructuras del Estado, que a su vez tiene la responsabilidad del gobierno de turno de asumir, miren más profundamente lo que está ocurriendo. Porque sí es verdad, cuando se trata de protocolos a favor de la protección de nosotras, de los delitos incluso callejeros, se dice que dos mujeres juntas incluso corren más peligro que un hombre, y que dos hombres juntos. Es decir, hay siempre una predisposición de la mujer a verse, entre comillas, como más débil ante quien quiere cometer delitos callejeros. Cuando trasladamos esto a un tema mucho más profundo, y digo más profundo porque ¿por qué niñas de 15 y 17 años? ¿Por qué están más en riesgo? Y allí hay un tema de mercado, de trata, que hay que analizar. Hay un tema, cuando uno lo dice y lo analiza en la región, que parece que está ocurriendo de manera viral, endémica, es realmente alarmante, y es que el mercado favorece, y el mercado quienes quieren a esas niñas, o quienes te piden, y es terrible tratarlo así, pero para que la gente lo entienda, el objeto, cuando tú vas a comprar algo, ¿qué es lo que yo quiero ahorita en este momento? Bueno, está de moda tal cosa. En este momento, el mercado va dirigido hacia niñas entre 15 y 17 años. Entonces, cuando hablamos de mercado, esto está relacionado definitivamente con la trata. Y allí se va viralizando o expandiendo una visión de qué es lo más atractivo para yo consumir. Y sí, siempre, y creo que no nos hemos dejado de ver como un objeto de consumo. Y eso tiene que ver con abordar el tema de manera más profunda. Y allí todo lo que se haga para educar a esas niñas, sobre todo no solo desde la casa, sino desde políticas públicas que tengan que ver profundamente con la educación, el cómo identificar cuando estamos frente, por ejemplo, a un maltrato de género, cuando estamos frente a un acoso sexual. Cuando ustedes ven el movimiento Me Too, y hay que hablar del Me Too como algo importante que ha expuesto casos que tienen 15 años y los cuales me asombra, y allí con un tema del cine, porque ha salido del cine y que mujeres bellísimas digan que han sido objeto de acoso sexual y que tengan la valentía de decirlo. Mucha gente dice, ay, ¿cómo lo va a decir ahora después de 15 años? Bueno, preguntémonos por qué no lo dijeron antes. No lo dijeron antes porque tenían compromisos, tenían miedo de perder el trabajo iniciando tu carrera, y te sentías sola. Entonces, cuidado con juzgar los delitos por el tiempo, porque cuando uno se siente solo en una causa tan difícil, uno no se arriesga. Entonces, el Me Too ha tenido que ver con esta exposición de que ahora no tengamos tanto miedo en decirlo. Y la educación, y que se haga la educación desde el cine. Y lo hemos visto con una película muy reciente, o sea, que está siendo nominada y que ha ganado todos los premios. Y tiene que ver con educación, con otro tema. Pero miren cómo el cine despierta sensibilidades. Sí, sin duda es todas las artes, el cine por supuesto, pero todas las artes son profundamente transformadoras de la sociedad, de su entorno. Y yo creo que este tema que tocas, Carla, es el tema toral yo diría de cualquier problema social, y de este en particular que estamos hablando, pues que es el tema de la educación. Si nosotros no desarrollamos contenidos que promuevan la equidad, va a ser muy difícil que de manera espontánea un problema como la violencia de género se erradique. Entonces, al atacarlo por varias vías para poder provocar relaciones de equidad, sí tiene que haber como un punto de gravedad o una columna vertebral, y esta es los planes y programas de estudio en las escuelas primarias, en donde podamos empezar a concientizar a los niños de la construcción, de la importancia de la construcción
de relaciones igualitarias. Y eso nos va a permitir generacionalmente ir como egresando nuevas camadas de ciudadanos y de ciudadanas que partan del hecho de la igualdad de derechos, de la igualdad de oportunidades y sobre todo que no atraviese por su mente ni uno ni otro género las agresiones, ¿no es cierto? Decíamos en el tema de la película, bueno, nosotros la estamos haciendo llegar actualmente a escuelas, la estamos haciendo llegar a legisladores y a legisladoras, la estamos llegando a gobiernos locales, a todos lados, con el objetivo de que cada quien pueda asumir un tramo de responsabilidad y que juntos y juntas podamos hacer que esto cambie. Otra cosa importante que Carla planteaba es el asunto de que no es una guerra de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, sino ver cómo nos tomamos de la mano y de manera conjunta logramos transformar un statu quo que no nos gusta, que es hombres agrediendo mujeres, que es, digamos, el fenómeno general, a razón de una estructura patriarcal histórica que nos tiene con instituciones tomadas de manera natural por hombres. Y en ese sentido, no necesariamente la condición de género te va a permitir hacer mejor o peor tus funciones en ningún trabajo. Pero sí la igualdad de oportunidades para poder obtener ese puesto nos hace mejor sociedad a todos y a todas. Y que no exista bajo ningún término la discriminación por razones de género, salarios diferenciados, en fin, una serie de reivindicaciones que históricamente han planteado la lucha de las mujeres, desde el tema del voto hasta actualmente ya temas mucho más profundos, de derechos políticos, por ejemplo, derechos humanos de tercera generación, en fin. Y yo creo que en resumen, la parte toral es cómo nosotros producimos modelos educativos, no solo formales, porque también la educación no formal en este tipo de temas ayuda mucho, no solo en las aulas, quiero decir, sino en las calles. ¿Cómo salimos a reeducar a la sociedad en las calles? A través de talleres, de campañas, de jornadas, de marchas, ¿por qué no? De todos los instrumentos organizativos de los que podamos echar mano, con el objetivo de buscarnos relaciones libres de violencia, relaciones equitativas, sobre esta base de respeto mutuo. Y bueno, en esa dirección, la película que tuve oportunidad de escribir y dirigir es solo eso, una aportación más a un escenario en donde no es favorable hacia las mujeres y en donde queremos, por supuesto, contribuir modestamente desde nuestra trinchera artística para poder modificar esta realidad. Y junto con ello hemos planteado ya este modelo de política de Estado muy, muy claro para presentárselo a las instituciones que a pesar de que pasan tantos años todavía creemos que para gobernar basta con un discurso para resolver los problemas. Y los problemas no se resuelven con discursos, se resuelven con diseño de acciones articuladas entre sí, presupuestadas, evaluables, con indicadores de medida, con matrices de evaluación. O sea, ya las ciencias sociales han avanzado muchísimo como para todavía creer que vamos a resolver un problema solo por el hecho de pronunciar un bonito discurso. Una pregunta, dato duro, ¿cuántas mujeres mueren al día? Bueno, hay muchos estudios, muchas estadísticas. En general confluyen en que cada 7 horas en este país una mujer está siendo asesinada. Y hay otro dato mucho más escalofriante, que es que no hay ningún país en el mundo en donde su tasa de feminicidios haya bajado. En todos los países, hasta en Finlandia, que tengan 2, van subiendo. Es algo que quería comentar un poco con Carla, ¿no? Con su experiencia en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuántas mujeres? ¿Tienes algún dato también que nos pudieras presentar, Carla? Mira, los países donde está ocurriendo esto, pero que a su vez es particular, porque así como ha subido la cifra, también se han creado movimientos muy articulados de sociedad civil. Por ejemplo, Argentina, hemos visto recientes casos de jóvenes entre esas edades cuyo caso hizo que se promoviera y se organizara toda esta, digamos que esa iniciativa que se ha denominado Ni Una Menos. Y Ni Una Menos ha movilizado a las mujeres, sobre todo jóvenes,
que es importante que ellas, por estar en las universidades y por tener orgánicamente un tiempo más largo de vida, comiencen a concientizar que lo que ocurre no solamente es una violación de derechos humanos, sino que no es justo que las mujeres, y allí lo hablábamos antes sobre la propuesta de una diputada mexicana, si no es diputada efectivamente, que ante este problema decía que su propuesta era hacer un toque de queda. Entonces tú no puedes, se supone que los temas como este se abordan a través de acciones positivas. ¿Y qué quiere decir acciones positivas? No castigar o revictimizar a la víctima. Entonces ya las mujeres que incluso en el caso mexicano hablaba con alguien que ha sido pionera en la educación de la policía de género y ella decía, yo le preguntaba, tú debes tener las cifras más grandes en este tema. Y ella me decía que los delitos más comunes en contra de las mujeres ocurren a las 11 de la noche y muy temprano en la mañana. Y saben, es muy triste porque es el castigo a la mujer trabajadora, la que llega tarde a casa de trabajar y la que sale muy temprano de trabajar. Entonces, cuidado con los metamensajes de regresar al pasado, porque la violencia de género implica que tú regreses al pasado porque te tienes que esconder, cuando lo que deberíamos promover es que efectivamente tú estás segura a cualquier hora del día. Claro. Y en la forma que te quieras vestir y cómo te quieras expresar. Porque para eso da la civilización, eso tiene que ver con la evolución, con el respeto y con la inclusión en definitiva. Entonces sí, cuidado con propuestas descabelladas sin estudios, sin datos duros. No ocurrencias. Sí. Vamos a un corte y regresamos para terminar con esta interesante plática. Muchas gracias. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv.
para finalizar, quiero darle las gracias a Estele.tv por este nuevo espacio que nos han dado para poder hablar y reflexionar sobre lo que necesitamos las mujeres. Y bueno, estamos por finalizar y quisiera las últimas reflexiones de mis invitados. Por favor, Pablo, te doy la palabra. Bueno, pues nuevamente agradecerte la oportunidad de estar en la emisión de tu primer programa, volverte a desear mucho éxito, reconocer a Stele.tv la apertura que ha mostrado para contigo y el proyecto que planteaste, que me parece muy interesante. Agradecer a Carla por las valiosas experiencias que nos ha compartido, sobre todo las valiosas reflexiones. Las encontramos siempre confluyentes en el camino de construir una mejor sociedad y por supuesto de construir mejor ciudadanía, más participativa, más libre y en donde podamos transitar de manera igual, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, en fin, todos los ciudadanos con todos los derechos, con el objetivo de tener un mundo más sustentable y mejor. Muchas gracias por su atención. Sí, yo quería, como mujer, hacer una reflexión para las propias mujeres. A veces cuando nosotras como mujeres llegamos a puestos importantes de dirección, donde manejamos recursos tanto humanos como recursos financieros, es decir, tenemos poder, a veces no involucramos o no somos mentoras de otras mujeres, sino que nos encargamos por una competencia desleal y porque nos ha costado tanto, tal vez de no ser realmente promotoras y en el peor de los casos colocar obstáculos para que otras mujeres lleguen. Y yo creo que nosotras debemos hacer causa común no para convertirnos en un bloque en contra de los hombres, porque los hombres son nuestros aliados en la sociedad que queremos construir. Y no solo los hombres, hablemos de la diversidad. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz expresando su sexualidad como quiere expresarla. Nadie debería tener el poder o la vara mágica para decirle a alguien el cómo debe vivir. Si tú respetas los derechos de los demás, si tú eres un ciudadano o una ciudadana que construye día a día la realidad de tu país, mal podríamos los demás negar que esa persona lo haga. Entonces creo que este trabajo pasa porque nosotras mismas nos apoyemos, nos reconozcamos, identifiquemos nuestra historia de lucha. A veces tiene que ver un poco con que no nos reconocemos entre nosotras, con que no nos ayudamos a darnos la mano como se la han dado los hombres. Y yo creo que comenzando por allí, con pequeños avances, con pequeñas acciones, y les voy a dar un ejemplo concreto. Alguien me pasa un chiste por Instagram de una señora que se hace muy conocida haciendo chistes donde su marido, su esposo, como le llamen aquí, bueno, casi que siempre la amenazaba cuando ella hablaba mucho y esa amenaza era con que le iba a dar un golpe, una cachetada. Y eso causaba risa. Ella misma se reía contando el chiste y yo siempre he tomado una actitud de cortar eso. No importa que digan que yo soy una radical, pero es que lo único que es absoluto en la vida son los derechos humanos. Eso es lo único que es absoluto en la vida. Uno puede ser relativo en otras cosas. Y cuando lo dije, la primera que saltó a decir que yo lo que hacía era más bien intensificar las diferencias, había sido yo. Y dije, ok, hace falta educación. Educación, educación y más educación y compromiso y solidaridad entre nosotras. Esa sería mi reflexión final. Yo estoy completamente de acuerdo con Carla. Creo que las mujeres debemos de hacer un frente común y ayudarnos en vez de criticarnos, apoyarnos en vez de atacarnos. Yo invito a todas las mujeres a que nos unamos, a comprometernos, a cuidarnos y a reconocernos y reconocer nuestras fortalezas, nuestras virtudes y apoyarnos también cuando no estemos bien. Creo que es algo muy importante. Yo quiero darle las gracias a estos padrinos de honor. Me siento muy afortunada de haber contado con su presencia, con su experiencia.
en mi primer programa. Y bueno, yo quiero compartirles algo que leí anoche, que quiero que sea como siempre para finalizar mis programas. Y las acciones que cometemos ahora son eternas. Y esto dice: recuerden que el propósito de nuestra vida es relacionarnos con lo eterno. Y pues bueno, quiero dar las gracias. Soy Aide Rocha. Esto es En Palabra de Mujer.